los diámetros transversos, el diámetro biparietal y el diámetro bitemporal. Fíjense, el diámetro bitemporal tiene 8.5 centímetros y el diámetro biparietal tiene 9.5 centímetros. Otras medidas en la cabeza fetal son el diámetro occipito frontal, que es este, de la raíz de la nariz hacia el occipucio, 12 centímetros, el diámetro suboccipito bregmático, este mide 9.5 y el diámetro mento-occipital 13.5. Estos diámetros son importantes porque a lo largo del trabajo de parto, el bebé va modificando su posición dentro del canal del parto y va presentando los diferentes diámetros que se muestran acá, según el momento del parto. Ahora, la persistencia en la ubicación o en la colocación del bebé en el canal del parto es lo que produce a veces las distocias, la deflexión, el asincretismo que vamos a ver después, ¿ya? ¿Cuál sería el diámetro más pequeño de la cabeza fetal? Según lo revisado anteriormente, ¿cuánto medía el bitemporal? 8.5, es el diámetro más pequeño de todos los que hemos revisado, de los 5 que hemos revisado. ¿Ya? La máxima circunferencia craneana de la cabeza fetal corresponde al diámetro, perdón, corresponde al plano de qué diámetro? Occipito frontal. A ver, miren aquí, esta es la circunferencia occipital, ¿no? Occipito frontal, y esta es la circunferencia occipito bregmática, son las dos mayores. O sea, la anterior, el occipito frontal, sería el diámetro mayor, ¿no? ¿Ya? Dice en la presentación cefálica de vértice, ¿cuál es el punto de referencia de la cabeza fetal? ¿Qué punto nos guía para cuando tenemos una presentación, un parto en presentación cefálica de vértice? Tenemos el occipital, la nariz, el mentón, los ojos y la boca. Aquí la respuesta es, bueno, aquí lo están viendo ya, occipital. ¿Sí alcanzan a ver este cuadro? Son puntos de referencia. Cuando la presentación es cefálica y es de vértice, el punto de referencia es el occipital. Cuando la presentación es cefálica y es de cara, el punto de referencia es el mentón. Cuando la presentación es cefálica y de bregma, la fontanela anterior, cuando es de frente, la nariz, ¿no? Estos son grados de deflexión. La de cara es de tercer grado, de bregma de primero y de frente, segundo. Cuando la presentación es podálica, el punto de referencia es el sacro. Esto nos sirve para cuando hacemos las variedades de posición, ¿no? Occipito anterior izquierdo, sacro anterior izquierdo, sacro posterior derecho y esto. Bien, dice, ya. Además de lo mencionado anteriormente, debemos recordar y reconocer estas referencias anatómicas. ¿A qué llamamos vértice en la cabeza fetal? Dice, la distancia equidistante de la fontanela anterior y la fontanela posterior. Al punto medio es el vértice. El occipucio es la región del hueso occipital situado por detrás de la fontanela menor. Y el sincipucio o bregma es la región situada entre la fontanela mayor y la parte anterior de la cabeza fetal. Bueno, esas de las presentaciones, los puntos de referencia. ¿A qué llamamos situación fetal? La situación fetal es la relación entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre, es decir, la relación entre las columnas vertebrales, ¿no? Y según la situación pueden existir dos tipos de situaciones: situación longitudinal y situación transversa, ¿no? La longitudinal es cuando los dos ejes son paralelos, el eje de la madre y el eje del bebé son paralelos. Transversa cuando el eje fetal cruza en algún punto al eje de la madre, ¿ya? No necesita ninguna angulación en particular.
ninguna. Para la situación transversa no se necesita ninguna angulación en particular. Cualquier ángulo, siempre y cuando cruce el eje materno, ya se considera como situación transversa. Luego, vamos a recordar acá otras definiciones. Posición. ¿Qué es posición? Posición dice la relación que guarda el dorso del producto con el lado derecho o el lado izquierdo de la madre, los flancos de la madre. Y la presentación es la parte del cuerpo fetal que se encuentra más cerca o más avanzada en el canal del parto, o sea, cerca de la pelvis, o más cerca de él, y que es capaz de iniciar el trabajo de parto. Según esta definición, en Williams consideran solo dos tipos de presentación: la presentación cefálica y la presentación podálica. Las otras de hombro, de pie, son consideradas como variedades, no como presentaciones. Bien, situación, ya lo habíamos revisado en la pregunta, es la relación del eje longitudinal con el eje del fetal con el eje de la madre. Encajamiento, dice, es el mecanismo mediante el cual el diámetro biparietal pasa a través del estrecho superior de la pelvis. Cuando ya el diámetro biparietal ha pasado el estrecho superior de la pelvis, o sea, ha entrado en la pelvis verdadera. Si recordamos en anatomía, la pelvis está dividida en una pelvis falsa, que está por encima de la línea innominada, y la pelvis verdadera, que ya está debajo de esa línea. Cuando ya el diámetro biparietal del feto ha pasado ese estrecho superior, o sea, ya ha entrado en pelvis verdadera, ahí llamamos encajamiento. Y la actitud es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí. Normalmente, la actitud fetal es flexión moderada o hiperflexión, todas las extremidades flexionadas, superiores e inferiores. ¿Ya? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? En la presentación de cara, el punto de referencia es el mentón. Como vimos en el cuadro anterior, sí, ¿no? La presentación de cara, la referencia es el mentón. El punto de referencia en la presentación podálica, el punto de referencia es el sacro. En la presentación cefálica bien flexionada, el punto de referencia sería la fontanela mayor. No, ¿cuál sería el punto de referencia en una presentación cefálica bien flexionada? El occipital, ¿no? El occipital. Y en la presentación de hombro, bueno, esta no es exactamente presentación, el punto de referencia es el acromio. En la deflexión de segundo grado o presentación de frente, el punto de referencia es la frente fetal o la nariz, ¿no? Es la nariz en la presentación de frente. Nuevamente haciendo una referencia a las presentaciones según sea cefálico o podálica y los puntos de referencia en cada una de ellas y cómo se abrevian o cómo se detallan. Sí. Ah, ya. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? Ya. Sí. Ya. ¿Quiénes han marcado esa alternativa como... ¿Quién más? La frente. Bien. Bien, dice una entrada pélvica suficiente puede estimarse al examen físico mediante la medición del... Esto está referido a cuando hacemos el tacto vaginal. La entrada pélvica es el estrecho superior de la pelvis. Dice, suficiente puede estimarse el examen físico mediante la medición de cuál de estos diámetros. Bueno, ahí está ya marcado.
Pero ¿cuál de los diámetros es el que, cuál es la medida que se evalúa cuando hacemos el tacto vaginal? Es el conjugado diagonal, ¿no? Estos conjugados, este es el que medimos nosotros, que va del promontorio al borde inferior de la sínfisis, ¿no? Este es el que evaluamos, el conjugado diagonal. Este otro, que está en el punto medio de la sínfisis, en la cara posterior, y que también tiene como el otro extremo, el promontorio, es el conjugado obstétrico, ¿no? Y el que va del borde superior del pubis hacia el promontorio es el conjugado verdadero, ¿ya? Las medidas de esos diámetros están acá. El verdadero 11.5, el obstétrico 11 y el diagonal 12.5. Esa es la maniobra que hacemos cuando hacemos el tacto vaginal. Es esto lo que evaluamos, la distancia que va del borde inferior del pubis hacia el promontorio, ¿no? Bien, si el diámetro antero-posterior de la pelvis es más grande que el transverso, ¿qué tipo de pelvis tenemos? Según la respuesta es antropoide. Bien, ¿cuántas clasificaciones de pelvis existen? ¿Recuerdan eso? ¿Cuántas clasificaciones? No tipos, porque hay una clasificación que divide a la pelvis en 4 tipos, ¿no? Que es esta que tenemos acá. Pero ¿cuántas clasificaciones hay? Hay una sola clasificación de pelvis, que es la de Caldwell-Molloy del año 1930. Después es esta, ¿no? La que la divide en 4 tipos. La antropoide, androide, platipeloide y ginecoide. Pelvis estrecha no es un tipo de pelvis según esa clasificación, ¿ya? ¿Cuándo hablamos de pelvis estrecha? ¿Cuándo decimos pelvis estrecha? Cuando al examen de la evaluación de la pelvis, cualquiera de los 3 niveles, superior, medio o inferior, está contraído, está disminuido en sus medidas. Cualquiera de los 3, no específicamente uno de ellos, sino cualquiera de los 3, ¿ya? Bien, esta es esquemáticamente las formas de las pelvis del canal superior sobre todo, ¿no? Acá vemos la platipeloide, es más, el diámetro transverso es mayor que el anteroposterior, y ese es lo que decía, que el diámetro transverso es mayor que, perdón, el anteroposterior es mayor que el transverso, ¿no? De estos 4 tipos de pelvis, ¿cuál de ellas son las que permiten chance vaginal? O que pueden terminar en parto vaginal. Las 2 primeras, la ginecoide y la antropoide. Por la forma, aquí el diámetro anteroposterior, como digo, es menor que el transverso, y acá también las medidas o la forma de la pelvis no permite una salida real. Ahora, dentro de estas pelvis, la más frecuente, la de mayor frecuencia es la pelvis ginecoide, y la de menor frecuencia es la pelvis platipeloide. Y no todas las pelvis tienen o están dentro de alguno de esos esquemas. Siempre hay variaciones, ¿no? Que es un poco androide con algo ginecoide, cosas así. Digamos, ya se solapan las características de las pelvis. Bueno, eso también sobre las pelvis, los esquemas de la entrada del estrecho superior. Ya, dice, en una primigesta a término, con conjugado obstétrico de 8 centímetros. ¿Cuál es el conjugado obstétrico? De los 3 es el del medio, ¿no? El que va al punto medio de la cara posterior. ¿Y cuánto debe medir el conjugado obstétrico? 11. Esta tiene 8. El parto, dice, será asistido por vacuum, expulsivo, espontáneo, por vía vaginal, por forceps, por cesárea, estimulado con oxitocina. El parto será por cesárea, ¿no? Porque es una paciente con pelvis estrecha. La entrada de la pelvis no es adecuada. Respecto a la contracción del músculo uterino, señale la afirmación incorrecta. No necesariamente aquí, bueno, estos son progesterona
inhibe su excitabilidad, ¿no? La progesterona siempre relaja un poco el músculo liso, entonces inhibe su excitabilidad. No es cierto que un mayor estiramiento originará siempre una mayor fuerza de contracción. El potencial de acción se debe a un incremento en la permeabilidad de sodio y calcio ionizados, permiten la entrada de calcio sodio y calcio a la célula muscular, y esto permite la activación del sistema celular. Su velocidad de contracción es menor a la del músculo estriado, es cierto. Y la resistencia del útero al estiramiento se debe principalmente al tejido conjuntivo y no al tejido muscular. Bien. Dice primigesta de 39 semanas por FUR en trabajo de parto, con contracciones cada 2 minutos de 30 milímetros de mercurio de intensidad. Cervix con 80% de borramiento. ¿Cuál es el valor de la actividad uterina? La actividad uterina se mide en unidades de Montevideo. Y la fórmula para unidades de Montevideo, ¿la recuerdan? Sí, frecuencia de contracciones en 10 minutos por la intensidad en milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Ya. Entonces, acá la edad gestacional no es útil. Sí, no es útil. La intensidad dice 30 milímetros de mercurio y dice con contracciones cada 2 minutos. Esto sería una frecuencia de 5 en 10 minutos. Según esto sería 5 por 30, 150. Bien. La actividad uterina se mide en unidades de Montevideo y se obtiene de multiplicar la intensidad de cada contracción por la frecuencia cada 10 minutos. Es decir, intensidad por frecuencia de las contracciones. Algunas definiciones adicionales tienen el tono uterino. El útero siempre tiene una actividad uterina, aún en reposo, llamada tono uterino. Es la menor presión que se registra en el intervalo de las contracciones y su valor fluctúa normalmente entre 8 y 12. O sea, el útero nunca se relaja totalmente, siempre es como el tono muscular, es un músculo, entonces siempre va a tener un tono promedio, un tono en reposo. La intensidad es la mayor presión que se registra durante la contracción y varía entre 10 y 60 milímetros de mercurio de acuerdo con el periodo del parto. Lógicamente en expulsivo será mayor la intensidad de la contracción. La frecuencia es el número de contracciones que se producen durante 10 minutos. Siempre tomamos 10 minutos como intervalo. Recuerden que cuando se monitoriza la dinámica, sobre todo en emergencia, no mucho sale parto, salvo que ya se le está haciendo alguna inducción o estimulación. Siempre tomamos como base 10 minutos. Y es esto lo que usamos. Número de contracciones que se producen durante 10 minutos. En el trabajo de parto establecido varía entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos. O sea, la frecuencia de las contracciones puede ser hasta cada 2 minutos, ¿no? O sea, no es anormal esa frecuencia. Está dentro del rango normal. Y la duración es desde que inicia la elevación de onda contráctil en el registro gráfico hasta cuando termina y comienza la relajación. Varía entre 30 y 45 segundos. Ya. A ver, dice, el mecanismo del parto eutóxico no incluye el siguiente evento. La suspensión, ¿a qué mecanismo, a qué evento del parto corresponde? La suspensión. ¿En dónde lo ubicamos en el trabajo de parto? ¿Ubican la suspensión en alguna parte, en algún...? No participa en nada, es una frase ahí incluida. Lo demás sí, todo esto participa. Ahora, cuando revisan los textos van a encontrar algunos que mencionan encajamiento primero y descenso después. Luego van a encontrar otros que mencionan acomodamiento, descenso y encajamiento. Esa es la parte donde varía, porque todo lo demás, una vez que ya se encajó y ya descendió, es flexión, rotación. A ver. Están aquí. En esta parte es donde varían encajamiento y descenso. Uno lo tienen al revés, otros agregan acomodación y también después del descenso otros incluyen
asinclitismo, ¿ya? Pero a partir de la flexión hacia abajo todos son iguales. Por lo menos en el Williams menciona este orden: encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. A lo largo de estos movimientos, estos se le llaman los movimientos cardinales del feto en el trabajo de parto. Y son movimientos que realiza el feto espontáneamente, o sea, no necesita de la ayuda de alguna fuerza externa o que el operador en la atención del parto realice de manera particular para que complete estos movimientos. Eso los realiza el feto espontáneamente, de manera natural. Bien, como le dije, menciona en algunos textos acá, antes de encajamiento, acomodación, y después del descenso, asinclitismo, que también lo van a encontrar por ahí. Durante el descenso, de la cabeza fetal, ¿cuál es el término que se usa para señalar que la sutura sagital se halla equidistante de la sínfisis del promontorio? Ese es el sinclitismo, ¿ya? El asinclitismo es la asimetría, es decir, la desviación de la sutura sagital o la aproximación de la sutura sagital hacia uno de los dos. Miren aquí, este es un bebé en posición sinclítica, ¿no? Hay equidistancia de la sutura sagital hacia el pubis y hacia el sacro. Cuando se produce el asinclitismo existe eso, hay una desviación o una aproximación de la sutura sagital hacia el sacro o hacia el pubis. Y esto está en relación a los parietales, ¿no? Entonces, cuando el parietal que tiene más área es el que se presenta hacia el lado, es el parietal más próximo al pubis, se le llama asinclitismo anterior, ¿ya? Y cuando es al revés, o sea, la cabeza está girada hacia el otro lado y el parietal que presenta más área es el parietal más próximo al sacro, le llamamos asinclitismo posterior, ¿ya? Todo esto lo podemos evaluar en el momento que hacemos el tacto vaginal. Ya. Bien, la velocidad promedio del descenso de la presentación es alternativa. ¿Quiénes tienen alguna objeción a esas alternativas? Ahí está mal. La alternativa correcta, está mal. Hubo un problema aquí con el tipeo. Pero aquí debería ser 2. Es 2 centímetros por hora en multíparas y 1 centímetro por hora en nulíparas. ¿Ya? Esta alternativa está mal. ¿Qué pregunta es esa? Ya, la 15, ¿no? Bien, acá algunos tiempos promedios que se usan para evaluar en el trabajo de parto. En la fase latente, su duración promedio normal es de, en la paciente nulípara, 8.6 horas y en la paciente multípara, 5.3 horas. Se considera una fase latente prolongada cuando excede de 20 horas en la nulípara y 14 horas en la multípara, ¿ya? Esto tenganlo presente para cuando, por ejemplo, cuando reciben la guardia, se reportan, una paciente que está en fase latente en 1, desde el turno anterior, calculen siempre las horas, porque estos tiempos sí son válidos, y es válido también este diagnóstico, fase latente prolongada, ¿ya? En el trabajo de parto son harto importantes los tiempos, ¿no? Luego van a ver, porque en todo, en fase activa, en fase latente, en descensos, la cabeza fetal y todo. Bien. En la fase activa, la tasa de dilatación es de 1.3 centímetros en nulípara y 1.5 en multípara, centímetros por hora.
Y también, como se dan cuenta, es diferente en nulípara o multípara. O sea, sí es importante saber si la paciente es nulípara o multípara para calcular esos tiempos. Tiene una duración promedio en nulípara de 10 horas y en multípara de 6 a 7 horas. La fase activa, recuerden acá, la fase latente, en las nulíparas dice 20 y en las multíparas 14. En la fase latente, perdón, promedio normal 8 y 5. Nulíparas y multíparas. Y luego en las nulíparas 10 y en las multíparas 6 a 7. El trabajo de parto se divide en 3 periodos, ¿no? La primera es el periodo de dilatación, que va desde 0 hasta 10. El periodo de expulsivo, que empieza ya de 10 centímetros hasta que sale la cabeza fetal. Y el periodo del alumbramiento, que es después de que nació el bebé, la expulsión de la placenta. La fase activa dice a su vez se subdivide en fase de aceleración, la fase de aceleración máxima y una fase de desaceleración. Bien, aquí tenemos el primer periodo y el segundo periodo. El primer periodo cuando llega hasta 10 de dilatación y luego el segundo periodo ya es en el expulsivo, ¿no? La fase latente es la más larga y acá tienen la fase de aceleración máxima y luego de desaceleración. El expulsivo en una nulípara, ¿cuánto dura? Una hora. Y en la multípara, 30 minutos. Ahí. Los límites normales para el descenso son en nulíparas un descenso superior a 1 centímetro por hora y en multíparas superior a 2 centímetros por hora. En la dilatación, la curva es sigmoidea y en el descenso es una curva parabólica, ¿no? ¿Ya? También tiene sus fases. Y el descenso es mayor, si se fijan, cuando empieza la fase de aceleración máxima. La primera fase de aceleración, o sea, la dilatación, que es prácticamente fase latente, y el inicio de la fase activa, no hay mayor modificación en el descenso. Sí, cuando empieza ya la fase de aceleración máxima, o sea, una fase activa ya franca, ¿no? Hasta que se produce ya el parto mismo, ¿no? O sea, ya el expulsivo y luego el parto. Estos datos son los que graficamos en el partograma, en la curva de Friedman, ¿no? El partograma de Friedman. Se denomina encajamiento de la presentación, ya lo habíamos revisado antes, cuando el diámetro biparietal ha pasado el estrecho superior. El polo cefálico ha alcanzado el estrecho medio, no. Cefálico ha ingresado a la pelvis, no. Es cuando el diámetro biparietal, el punto de referencia es el diámetro biparietal, ha pasado el estrecho superior. Esto tampoco, la presentación compuesta está en el plano 1 de Hodge, ¿no? Y lo otro es un poco válido. Recordar nomás la definición que habíamos revisado antes. Encajamiento es el mecanismo mediante el cual el diámetro biparietal pasa a través del estrecho superior de la pelvis. Estos son los planos de Hodge. Este es a nivel de las espinas ciáticas. Bueno, acá está pasando ya el diámetro superior y estos son los planos de Hodge. Este nivel de las espinas ciáticas es considerado como estación o altura de presentación 0. Por encima de este nivel, en centímetros, es -1, -2, -3, y por debajo del nivel de las espinas ciáticas será +1, +2, +3. Bien. ¿Qué movimiento cardinal del trabajo de parto? ¿Durante qué movimiento? La base del occipucio se pone en contacto con el margen inferior de la sínfisis. En la expulsión, ¿por qué no? Porque ya el bebé está fuera, o sea, ya la cabeza está saliendo. En el descenso,
está todavía dentro de cavidad, está alto. Flexión también está igual. Encajamiento todavía está más alto a nivel de estrecho superior. En la extensión, miren la gráfica, aquí denota el occipucio, la base del occipucio está en contacto con el borde inferior del pubis, ¿sí? En este momento, y este es cuando está haciendo la extensión. O sea, el bebé ya está en varilla de posición occipito anterior y está haciendo la extensión, está usando la sínfisis como eje para poder rotar y salir. Ya. La duración del primer periodo de trabajo de parto en la primigesta es de, revisando los datos anteriores, 18 horas, ¿no? Dijimos entre la fase latente y la fase activa en promedio, en nulíparas, 18 horas. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia postparto? Según las alternativas, rotura uterina es poco frecuente, bien poco frecuente, ¿no? La preeclampsia, a pesar de que es más frecuente que la rotura uterina y que la atonía también, no es una causa de hemorragia postparto, ¿no? La corioamnionitis es una complicación que también la vemos con frecuencia, quizás más que la atonía, pero no es causa de hemorragia postparto. La rotura prematura de membranas, no. En todo caso, la rotura prematura de membranas puede producir un sangrado o ser causa de una hemorragia de tercer trimestre, ¿no? Como produciendo un DPP, pero no como causa de hemorragia postparto. La atonía uterina sí es una de las causas y definimos hemorragia postparto como una pérdida de sangre mayor de 500 mililitros con una incidencia del 5%, una hemorragia postparto severa, pérdida de sangre mayor de post inmediato, es una hemorragia postparto dentro de las primeras 24 horas y hemorragia postparto tardía después de las primeras 24 horas hasta las 6 semanas postparto, o sea, el tiempo que dura el puerperio. Respecto a la definición de hemorragia postparto, van a encontrar en algunos casos que dividen si es que es por parto vaginal o por cesárea. Y consideran siempre por parto vaginal los 500 mililitros y por cesárea 1000 mililitros. ¿Ya? Hay otras definiciones que no usan el volumen, porque la cuantificación del volumen, a veces siendo subjetiva, tiene error. Consideran la modificación del hematocrito preparto y posparto para definir hemorragia postparto. Causas uterinas. Entre las causas de hemorragia postparto las podemos dividir en causas uterinas y causas no uterinas. Dentro de las uterinas, la primera, atonía uterina, restos placentarios, membranas, cotiledones, placentación anormal, dehiscencia y rotura uterina, y la inversión uterina, que todavía es menos rara que la rotura. Las causas no uterinas, lesiones del tracto genital inferior, laceraciones, o también laceraciones de vagina o laceraciones de cervix también. Y las otras, bueno, coagulopatías o hematomas, ¿ya? La atonía uterina es siempre la causa más frecuente de hemorragia postparto. Esto usando las definiciones anteriores podemos responderlo. El volumen, dice, para considerar hemorragia postparto, 500 mililitros. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte materna en el Perú? Hemorragia postparto. ¿Y cuál es dentro de las primeras 24 horas, cuál es el tiempo en que sucede con mayor frecuencia esta hemorragia postparto? Dentro de todas las primeras 24 horas. Las dos primeras, ¿ya? Bien, la maniobra de comprimir el útero antes de la separación de la placenta puede condicionar una lesión vesical. Puede condicionar una lesión vesical la maniobra, dice, de comprimir el útero antes de la separación de la placenta. No, salvo que sea algo muy traumático o con algún objeto contuso, ¿no? Para que produzca una lesión vesical. Desgarro de canal, tampoco, porque el canal está en la parte media, entre el útero y el evaluador. Rotura del cordón umbilical,
tampoco no estamos, eso en todo caso sería la tracción, ¿no? Pero no la compresión del útero. Separación completa de la placenta, no, tampoco. Esta maniobra de comprimir el útero antes de la separación de la placenta puede condicionar, como acá dice, inversión uterina. ¿Ya? En el primer periodo de labor de parto, se considera que la mayor velocidad de dilatación del cuello uterino se presenta ¿en qué fase? Ya lo hemos revisado antes, es en la fase activa, ¿no? Revisando el cuadro del trabajo de parto, en la fase activa es donde se produce la mayor velocidad de dilatación del cuello uterino. Bien. ¿Cómo se designa el signo en el que se ejerce una presión manual sobre el segmento uterino para evaluar el descenso de la placenta? ¿No? ¿Conocen los demás signos? Ninguno. Ya. El signo es Schroeder. Schroeder. A medida que la placenta se desprende, el útero se engloba más y sube arriba del ombligo, desplazando levemente hacia el flanco derecho. ¿No? El útero, en el momento que se está desprendiendo la placenta, por el efecto del hematoma que se forma, hace globo y eleva la presentación del fondo uterino. ¿Ya? El signo de Affel, pinzamiento o ligadura del cordón próximo a la vulva que seguirá distanciando de ella con avance de la migración de la placenta de 10 centímetros. Bueno, ese también le llaman el signo de la pinza. Colocan la pinza cerca del introito vaginal y al irse desprendiendo va cayendo o descendiendo la pinza. El signo de Kushner, una de las manos mantiene el cordón umbilical, la otra, colocada en hipogastrio, segmento inferior, desplaza hacia arriba el cuerpo uterino. Puede ser negativo, el cordón sube como consecuencia de la maniobra si la placenta todavía no descendió, porque como está pegada a la placenta, al hacer la presión sobre el hipogastrio, entonces va a elevar el cordón. O positivo si el cordón permanece inmóvil, o sea, hago también la retracción, ¿no? Trato de separar el útero y como ya se desprendió, no se mueve. ¿Ya? Entonces, si yo hago la tracción por encima de la sínfisis, ¿no? Y se va el cordón, todavía no se despega. Si no se mueve el cordón, ya se despegó. Ya se desprendió. El signo de Fabry o del pescador dice transmisión de ligeros movimientos en el cordón al fondo uterino. Hay un signo de Strassman que es hacer movimientos o una vibración sobre el fondo del útero y dice que si la placenta está unida, todavía no se ha desprendido, esa vibración se va a transmitir al cordón. Ahí es positivo. Igual, negativo si yo hago movimientos en el fondo del útero y no siento ninguna vibración en el cordón. ¿Ya? Acá es al revés. El signo de Fabry o del pescador, hago movimientos en el cordón, ¿no? Y esos movimientos se deberían transmitir al fondo si es que la placenta está unida. Si hago movimientos en el cordón y los movimientos no se transmiten al fondo, es porque la placenta ya se desprendió. ¿Sí? El signo de Martius, que es el ascenso y deslizamiento hacia la derecha del útero que se ha vuelto duro, aplanado y con borde. Bueno, es un signo medio difícil. Ya. Acerca de las modalidades de desprendimiento de la placenta. Marque la alternativa incorrecta. Dice, ¿cuántos tipos o modalidades de desprendimiento conocemos? 2, ¿no es cierto? Schulz y Duncan. En Schulz, la placenta se expulsa por el lado fetal, ¿no? Y en Duncan se expulsa por el lado materno. Es decir, en Schulz vamos a ver primero el cordón con las membranas y en Duncan vamos a ver primero los cotiledones. ¿Ya? La modalidad Duncan ocurre cuando el desprendimiento se inicia en el borde inferior de la placenta, eso es cierto,
y la modalidad Schulz es la más frecuente, 80% de desprendimiento de placenta es por modalidad Schulz, 20% por Duncan. La formación del hematoma retroplacentario es característico de Schulz, claro. O sea, se forma el hematoma y va desprendiendo, entonces sale como un paraguas invertido, ¿sí? Alternativas B y C son incorrectas. Bueno. Bien, acá. ¿A qué se debe el desprendimiento de la placenta? La contracción uterina, que promueve la reducción de la superficie de implantación y rompe la caduca al nivel de la capa esponjosa. Este mecanismo puede realizarse de dos maneras. Con Schulz, la modalidad Schulz, que empieza en el centro de la placenta y es el 80% de casos de pacientes, de partos, y Duncan, que es en el 20%. El desprendimiento de las membranas, bueno, es adicional, se da al nivel de la capa esponjosa de la caduca por el mismo mecanismo de la placenta. Acá era igual capa esponjosa de la caduca, membranas también capa esponjosa de la caduca. En el partograma, ¿a qué se denomina curva de alerta? ¿A qué denominamos curva de alerta en el partograma? La curva de alerta y la curva de acción hay, ¿no? Hay dos curvas. ¿Existe alguna curva que se construya anotando la dilatación encontrada en cada exploración de la paciente? No, lo que hacemos es más bien ir anotando para luego formar una curva. O sea, ¿ya? ¿Alguna curva se construye a partir de los 8 centímetros de dilatación? Tampoco, ninguna curva se construye a partir de 8 centímetros. ¿Alguna curva que se construye a partir de la rotura de membranas, a partir del momento en que se rompen membranas? Tampoco existe tal situación. ¿Alguna curva que se construya cuando se detectan DIP2? Tampoco. ¿Y a qué se denomina curva de alerta, entonces? Este es el partograma y acá tenemos la curva de alerta que se forma a partir de cuando hay 1 centímetro de dilatación hasta 10 y la curva de acción que se traza 4 horas después, o en el esquema, ¿no? 4 cuadros que corresponde a 4 horas después. Cuando la curva del parto cruza la línea de alerta, porque tenemos una curva para primíparas y otra para multíparas, cuando cruza la línea de alerta, la curva de alerta, significa que algo está evolucionando mal en el parto. Y cuando cruza la línea de acción es que ya ese parto probablemente no termine vaginalmente. Ahí está. ¿Qué es la línea de alerta? Es la línea que une los puntos que presentan 1 centímetro de dilatación en el momento de ingreso y la dilatación completa. Se traza paralela a la... Ahí está. ¿Qué es la línea de alerta? Es la línea que une los puntos que presentan 1 centímetro de dilatación en el momento de ingreso y la dilatación completa. Se traza paralela a la de alerta, pero 4 horas de distancia. Si la curva cruza la línea de alerta, indica la posibilidad de un trabajo de parto anormal y, por tanto, la reevaluación de la paciente. ¿No? Bien. El puntaje de Bishop. ¿Para qué nos sirve el puntaje de Bishop? ¿Qué evaluamos en el puntaje de Bishop? En el Bishop evaluamos cervix, ¿no es cierto? Características del cervix. ¿Cuál es el puntaje mínimo de Bishop? ¿Cuánto? Bárbaro. 0. ¿Y el puntaje máximo de Bishop? 13. Bien. ¿Qué evalúa la puntuación de Bishop? La posibilidad de un parto vaginal. Dentro de todas estas alternativas, ¿por qué la posibilidad de un parto vaginal? Porque vamos a evaluar condiciones del cervix para dar chance vaginal. Vitalidad fetal, no.
¿Con qué evaluaríamos vitalidad fetal? Puede ser con un estetoscopio, ¿no? Porque vitalidad es simplemente que esté vivo el bebé. Crecimiento intrauterino puede ser con ecografía, ¿no? Para evaluar el crecimiento intrauterino, ecografía en dos momentos diferentes y ver cómo va creciendo. Reserva de oxígeno fetal, ¿con qué evaluamos reserva de oxígeno fetal? ¿Con qué prueba? Un test estresante, CST. Signos de maduración placentaria con ecografía, ¿no? Anillos, lagunas. Ya, aquí está el score de Bishop. Mide 5 parámetros: altura de presentación o estación, borramiento, consistencia del cuello, dilatación y la posición, posterior, intermedio o anterior. 3 de ellos terminan en 3, 3, 6, 9, 11, 13. Y lo mínimo sería 0. 0 como mínimo, 13 como máximo. Ya ese es manejo de paciente. Puérpera de 40 años con parto eutóxico y retención de membranas amnióticas. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Tiene alguna implicancia la edad de la paciente para el manejo? O sea, si fuera, por ejemplo, una puérpera de 20 años, ¿sería diferente el manejo? Ya ese es manejo de paciente. Puérpera de 40 años con parto eutóxico y retención de membranas amnióticas. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Tiene alguna implicancia la edad de la paciente para el manejo? O sea, si fuera, por ejemplo, una puérpera de 20 años, ¿sería diferente el manejo? No, igual, ¿no? La edad ahí no tiene nada que ver. Con parto eutóxico y retención de membranas. Control puerperal. ¿Corresponde? No, ¿no? Extraer con pinza y gasa. O sea, gasa, ¿han visto cuando hacemos el escobionaje en el grado? Igual, ¿se podría hacer eso? Se podría hacer, pero no es seguro. El legrado siempre es la primera opción. El legrado uterino puerperal sería en este caso, ¿no? Administrar oxitóxicos, no siempre, porque a veces igual se va a retener. Control posterior en consultorio. A ver en qué momento hace fiebre, ¿no? Ya. En qué momento hace endometritis, ya. El diagnóstico de desproporción cefalopélvica en trabajo de parto se establece ¿cuándo? ¿En qué momento? Si palpamos promontorio, ¿qué estamos diagnosticando? Pelvis estrecha, ¿no? Si se presenta sufrimiento fetal agudo, bueno, ya el peso estimado fetal mayor de 4.000, ¿qué estaríamos diagnosticando? Macrosomía, ¿no? La madre de talla baja, ¿cuánto es talla corta? ¿Cuánto? ¿Con cuánto consideramos talla corta a una mujer? 1,40, 1,40 m. Dice que de proporción cefalopélvica no hay progreso de la dilatación ni del descenso, a pesar de buena dinámica. ¿Y cuándo hablamos de buena dinámica? Por lo menos, lo mínimo, cada 3 minutos, de 30 segundos de duración y de 3 cruces de intensidad. Aquí, de proporción fetopélvica o cefalopélvica, se utiliza para describir una disparidad entre las dimensiones de la cabeza fetal y la pelvis materna. Dice que se traduce en un enlentecimiento
o detención de la dilatación y el descenso de la cabeza, a pesar de la presencia de contracciones uterinas adecuadas, lo que impide el parto por vía vaginal. Ahora, esta detención de la dilatación o del descenso puede ser también debida al diámetro que está presentando la cabeza fetal, ¿no? O sea, no siempre es porque un bebé sea grande. La desproporción cefalopélvica también la puede presentar un bebé eutrófico con un peso adecuado o incluso pequeño, pero que se está presentando mal, ¿no? Y eso sucede con más frecuencia cuando se hace inducciones de parto, sobre todo cuando tienen la estación más alta, ¿no? Porque con las contracciones, si está en -4, no es diferente que esté en -3 o en -2, está más próximo a la pelvis, ¿no? O sea, existe más posibilidad de que se desvíe el bebé. El DIP2, ¿cómo se interpreta? Como sufrimiento fetal agudo. Compresión de cordón umbilical, ¿cómo se traduce? DIP. ¿Ah? Claro, de cordón umbilical son DIP3 o DIP variables, ¿no es cierto? La compresión de la cabeza fetal, DIP1. Sufrimiento fetal agudo, DIP2. Bienestar fetal, DIP2 no es bienestar fetal, ¿no? Es todo lo contrario. ¿Y el DIP2 será alcalosis fetal? No, será acidosis fetal. Bien. La atención del parto vaginal en las presentaciones pélvicas tiene especial riesgo de producir lesiones en el sistema nervioso central, ¿no? Los demás sistemas no se ven afectados cuando se intenta un parto vaginal. El sistema nervioso central sí se puede afectar, porque puede haber retenciones o las maniobras producir lesiones a nivel del sistema nervioso central en el bebé. Lo demás no se va a ver afectado. Ese es también uno de los motivos por los que a los fetos en podálico no se les da chance vaginal, ¿no? Pues ya actualmente no se les da chance vaginal. En una gestante cuyo feto se encuentra flotante y que sufre rotura de membranas en plena labor de parto, el mayor peligro de compresión del cordón umbilical existe cuando el feto está en presentación podálica incompleta, cefálica, podálica de nalgas francas, ¿cuándo es podálico completo? Bueno, aquí está mal, estas dos alternativas son iguales. ¿Cuándo es esto podálico completo? Cuando las piernas están, los miembros inferiores están extendidos totalmente y flexionados sobre el tórax, ¿no? Del bebé, sobre el pecho, el abdomen y pecho del bebé, pero la pierna toda completa. Podálico incompleto, no, podálico de nalgas francas es cuando el bebé está igual en podálico, pero con las piernas cruzadas. O sea, presenta el polo podálico, pero las piernas no están extendidas, sino están flexionadas. ¿Sí? O sea, es como si el bebé estaba en esta posición. ¿Sí? Es nalgas francas. Y la podálica incompleta es que cuando una pierna está flexionada y la otra está estirada. La cefálica, bueno, y cuando hay más riesgo es cuando está presentando, bueno, está de hombros, ubicado de hombros.
Una contraindicación absoluta para inducción de trabajo de parto. ¿Están de acuerdo con esa alternativa? ¿Qué incongruencia hay? Claro, no hacer inducción, ¿no? Porque la desproporción cefalopélvica se diagnostica cuando ya la mujer está en trabajo de parto. Y acá es inducción de trabajo de parto, ¿no? En todo caso, esta alternativa debió ser macrosomía, por ejemplo, ¿no? Que la macrosomía puede llevar luego a una desproporción cefalopélvica, pero no exactamente la desproporción cefalopélvica, ¿no? En la inducción estamos en nada, no hay ningún cambio cervical, dilatación cero, borramiento cero generalmente, ¿ya? En el perfil biofísico fetal no se evalúa situación y posición fetal. ¿Con qué maniobras son las que usamos para evaluar situación y posición fetal? La maniobra de Leopold. ¿Qué maniobra de Leopold evalúa encajamiento? Encajamiento, la cuarta. ¿Y presentación? La tercera. En el perfil biofísico fetal evalúa movimientos fetales, sí, movimientos respiratorios también, tono fetal también, volumen de líquido amniótico también. El perfil biofísico fetal que nosotros usamos, por lo menos acá en el hospital en Cayetano, es el perfil biofísico de Manning, ¿ya? Hay varios otros perfiles biofísicos. Uno de ellos es el perfil biofísico de Vincileos. Vincileos al perfil de Manning le agrega grado de maduración placentaria, ¿ya? Manning incluye 4 parámetros: movimiento fetal, tono fetal, movimientos respiratorios. Originalmente el perfil biofísico de Manning incluye pozo mayor, no índice de líquido amniótico. Esto es una modificación ya, pero originalmente evalúa pozo mayor, no, o sea, de los 4 cuadrantes, el que sea mayor. El gestante de 40 semanas en trabajo de parto presenta distocia de variedad de presentación. ¿Cuál es el punto de referencia de deflexión de grado 3? Una deflexión de grado 3 es una presentación es una presentación de cara, ¿no? ¿Y cuál es el punto de referencia para la presentación de cara? El mentón, ¿no? Ya lo habíamos revisado antes. ¿Esto es lo otro? De las deflexiones, ¿cuáles son las que tienen chance vaginal? ¿Cuál es la que tiene chance abdominal? Perdón, que termina generalmente en parto abdominal. ¿La de primero, segundo o tercero? La de segundo grado es la que la mayoría de veces termina en parto abdominal. En cambio, la de primero y tercero pueden terminar en parto vaginal. Bien. A ver, en este caso, gestante de 38 semanas por eco del primer trimestre, nulípara, con feto en presentación podálica sin trabajo de parto. ¿Por qué no es una cesárea de emergencia? ¿Ah? Claro, o sea, hay indicación de terminarla porque está en podálico, pero está sin trabajo de parto, no está en no labor. No hay, ¿no? Se puede hacer programa. Esperar parto vaginal ya no se le da chance a las pacientes, chance vaginal a las pacientes en podálico. Inducción de parto
con oxitocina. Bien. A ver, en este caso, gestante de 38 semanas por eco del primer trimestre, nulípara, con feto en presentación podálica sin trabajo de parto. ¿Por qué no es una cesárea de emergencia? ¿Ah? Claro, o sea, hay indicación de terminarla porque está en podálico, pero está sin trabajo de parto, no está en no labor. No hay, ¿no? Se puede hacer programa. Esperar parto vaginal ya no se le da chance a las pacientes, chance vaginal a las pacientes en podálico. Inducción de parto con oxitocina, peor, ¿no? Si ni siquiera se espera espontáneo. Inducción de parto con misoprostol, menos todavía. Bien. A ver, en esta otra, multigesta de 28 años en trabajo de parto, que durante 4 horas seguidas no se ha modificado la dilatación cervical ni el descenso. Hasta ahí, ¿qué estamos definiendo? En 4 horas no se ha modificado ni la dilatación ni el descenso. Su latido cardíaco fetal en 140, dilatación en 5, borramiento en 90, estación -2. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Si ya diagnosticamos una desproporción cefalopélvica, será terminar el parto por vía abdominal. De las que se presentan aquí, ¿cuál es la complicación más frecuente en embarazo múltiple? De todas ellas, la más frecuente es la prematuridad, ¿no? ¿Ah? Más son prematuros que, o sea, por la prematuridad son de bajo peso. ¿Quién conoce la maniobra de Boots? Sacacorchos. ¿Y quién conoce cuál es la primera maniobra que se usa para distosia de hombros? ¿Cómo se llama? Hiperflexión hacia la pared abdominal, ¿no? McRoberts. A ver. Ahí están. Todas estas son las maniobras que se usan para distosia de hombros, ¿ya? McRoberts, Mansati, Boots, Jack Kemier. Jack Kemier es esto, también le llaman Boots invertido. Gaskin, Sabanelli. Los reportes de Sabanelli tienen alta mortalidad. Luego van a ver por qué. La fractura de la clavícula fetal también está considerada, pero es de todas las maniobras quizás la última en intentar, o según la premura. Y también está escrita la cifisiotomía. Esa es la maniobra de McRoberts, ¿no? ¿Sí? Una hiperflexión que modifica el ángulo y permitiendo una mayor amplitud aquí. En este ángulo, al haber la hiperflexión, miren, se apertura esta parte del canal del parto para permitir una mayor exposición. La de Mansati, que es una presión suprapúbica en el momento que se hace la de Mansati, que es una presión suprapúbica en el momento que se hace la maniobra de McRoberts. O sea, Mansati es agregarle al McRoberts la presión suprapúbica. Esa es la maniobra de Boots. Hay que cambiar el hombro, ¿no?
Está presentando 1, cambias. Giras. La de Booth invertido es al revés, es también girar, pero en sentido contrario. Jacquemir, es la maniobra de Jacquemir o maniobra de Booth invertido. Esa es la maniobra de Gaskin, con la paciente de rodillas, tratar de hacer maniobras. En estas maniobras ya se introduce la mano para acomodar a la presentación del feto, ¿ya? Y también el propósito es ampliar el canal de parto en su porción de salida. La maniobra de Sabanelli consiste en, estando fuera la cabeza fetal, coger la cabeza y regresar la vagina. Y después llevar a la paciente para hacerle cesárea, ¿no? Entonces, regresarlo y después sacarlo por... Es bien... Los reportes de esa maniobra no tienen muchos porcentajes de éxito. Son bien aislados los que han conseguido éxito. Y parece que con daño del bebé. ¿Cuál es la maniobra que no se emplea para la atención de parto en podálico? Bueno, ahí por la anterior, Sabanelli. Sabanelli es para distosia de hombros. Y de las demás, ¿cuáles son para un parto en podálico? ¿Todas son para podálico? ¿Sí? Esa es la maniobra de Pinard, que es para podálico. Se introduce la mano de quien está asistiendo el parto y trata de coger al bebé para sacarlo. La de Morisot, que es introducir el dedo en la boca, tratando de llevar el mentón hacia el pecho del bebé para permitir la salida de la cabeza fetal. Es aproximarlo y luego elevar, ¿no? La maniobra de Praga, que es cuando la presentación en podálico está con el bebé hacia arriba. Normalmente están el bebé hacia abajo, este es hacia arriba y es como un Morisot invertido, un Morisot al revés, ¿no? Tratando también igual de ayudarle para flexionar, pero cogiendo al bebé de los hombros. Y la maniobra de Brach, que es cuando ya el bebé ha salido, está en podálico, es un poco ir ¿no? Moviendo hacia un lado y otro, tratando de que la cabeza desencaje de la pelvis. Bien. Eso fue todo. ¿Tienen alguna pregunta? Acá tienen su reporte de notas.